Que el arrepentimiento reine en esos corazones para buscar el camino hacia Dios. Y sean todos bienvenidos, hermanos, a este su programa, El Evangelio a tu alcance. Hoy martes de la tercera semana del tiempo de Cuaresma, vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajusticiar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Personalmente, este es un evangelio y una parábola que me encanta tanto, sobre todo porque bien podríamos decir que si cada cual cumpliera este evangelio, nuestra iglesia, nuestras comunidades, nuestras mismas sociedades y nuestro mundo entero sería un mundo mucho más tranquilo. Tal vez no libre de dificultades y a veces de conflictos, pero serían conflictos que se resolverían de una manera más pacífica y más tranquila. Más ahora en estos tiempos que por puras tonterías a veces nosotros buscamos venganza y buscamos pelea. ¿Y a qué nos llama el Señor? A perdonar a nuestros hermanos. Porque de lo contrario, si no sabemos perdonar, si no sabemos dar borrón y cuenta nueva cuando sea necesario, el Señor a nosotros no nos va a perdonar. Y pone como ejemplo esta parábola famosa entre este señor y estos empleados que debían deudas. Primero se le presenta aquel que llevaba una deuda muy grande, hasta el punto que prácticamente para él era imposible pagar esa deuda. ¿Y cómo quería el Señor que pagara esa deuda? Pues vendiéndolo a él, a su esposa, a sus hijos, sus bienes, prácticamente tomando posesión de la vida de esta persona, ya que su deuda era inmensa. Pero este personaje viene, suplica y es perdonado. Este amo tiene misericordia. Y cuando se presenta ante un compañero que le debía cierta cantidad de dinero, que a diferencia de este primer servidor, su compañero le debía una cantidad que podía ser pagada, que con un poco de tiempo y de paciencia este servidor hubiera podido saltar esa deuda, viene este servidor malvado y no perdona a su hermano. Y al contrario, lo que hace es que lo mete a la cárcel. Cuando el Señor se da cuenta, entonces viene el Señor y le hace caer todo el peso de la justicia. Porque, hermanos, así tiene que ser. Primero va la misericordia y después va la justicia. Pero si nosotros rechazamos la misericordia y el perdón, tanto recibirlo como darlo, entonces detrás viene la justicia. Y a diferencia de la misericordia, la justicia nos hará pagar con creces lo que nosotros debemos. A diferencia de la misericordia y el perdón, que es capaz de absolvernos de nuestros castigos y de nuestras deudas. Y esto para nosotros, hermanos, es un llamado. En primer lugar, como personajes que deben dar perdón, debemos aprender a perdonar a los demás, porque muchas veces nosotros nos creemos grandes cosas y pensamos que el perdón es un derecho que damos a quien queramos. Pero tenemos que ponernos en la posición de que más de alguna vez nosotros necesitaremos también perdón. Y si nosotros somos crueles, si nosotros no sabemos dar perdón,
tampoco a nosotros nos van a dar perdón. Y por otra parte, si somos alguien que necesitamos ser perdonados, debemos de suplicar, pero eso implica también que cada uno de nosotros, al pedir perdón, debemos de comprometernos de una vida mejor. Debemos de comprometernos en no volver a cometer los errores que nos han causado tantos problemas y que nos han causado el pedir perdón. Así es la misericordia del Señor. Nos compromete a algunos a saber dar ese perdón, pero también nos compromete a nosotros a esforzarnos a ganarnos ese perdón.